Bueno, el personaje bíblico que yo escogí, que no es muy reconocido, es Ciro el Grande. Algunas características de este personaje. Fue el rey de Aquemenida en Persia y fue un fundador del imperio. Tras vencer a Astages, que fue el último rey medo, extendió su poder hasta Mesopotamia. Y su conquista también llegó hasta Babilonia. Y desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera de Hindu Kush. Con lo que creó el mayor imperio hasta este entonces. Bueno, este duró 200 años hasta que llegó Alejandro Magno. Bueno, ¿por qué elegí Ciro el Grande? Primero que todo, porque es un personaje no conocido, pero que sabemos que Dios en ese entonces lo escogió para hacer cosas muy grandes. Él fue el gobernador del imperio anterior dicho. Bueno, la historia de Ciro el Grande también nos enseña que Dios nos eligió. A veces nos sentimos que no valemos nada, que no sabemos en este momento en dónde está Dios. Entonces, creo que la historia de él nos enseña eso. Nos enseña que a pesar de que veamos todas las puertas cerradas, también Dios va a abrir las puertas y no nos va a dejar atrás como creemos que siempre lo va a hacer. Bueno, Dios también ayudó a Ciro a enderezar los malos caminos. Bueno, que a pesar de todo podemos llegar a lograr lo que nos vamos a proponer en nuestras vidas. Una parte que en serio me pareció muy importante y por eso elegí a este personaje es porque a pesar de todo lo que hizo Ciro, Dios lo eligió a él y tomó su espíritu. Entonces, bueno, él lo tomó para que Ciro liderara estos imperios. Bueno, la otra pregunta es ¿cómo fue la relación de Ciro el Grande con Jehová? Bueno, la historia bíblica que yo encontré sobre él es Isaías capítulo 45, que habla sobre que Jehová tomó el espíritu de Ciro para gobernar el imperio de Babilonia. El espíritu de Ciro también fue despertado por Jehová, ya que ese espíritu estaba muerto. Bueno, esto también surgió para que Ciro liberara a los israelitas y pues hiciera todo lo que Jehová le había mandado hacer. La biografía de Ciro el Grande. Fue un soberano de Persia que fundó Aquemenida y este imperio fue la primera potencia que tuvo Persia. Fue conquistado en 331 a.C. por Alejandro Magno. Era hijo de Cambies y príncipe de Asham y pertenente a la casa de los Aquemenidas, que eran como se llamaba el imperio de él, de la princesa Medamanade. Y él era un fiel vasallo de todos ellos. En el año 559, Ciro sucedió a su padre, quien era Pasargada. En 550 a.C. se puso frente a la rebelión de los persas contra los medios, en la cual triunfó él. Gracias a la fidelidad de las tropas y al rey en ese entonces. Bueno, la bibliografía de Ciro el Grande. Fue un rey de Persia y el imperio se llamaba Aquemenida. Destinada a convertirse en la primera potencia de la época histórica. Bueno, Ciro fue un conquistador en el 331 a.C. Por el monarca llamado Alejandro Magno.